Hace aproximadamente un par de días, creo que el 20 o el 25 más o menos de febrero, se cumplió un año de la ocupación militar. No voy a decirle guerra, pero vamos a llamarle, bueno, si quieren llamarle guerra, pues también, ¿no? Eso es válido. Pero vamos a decirle de la ocupación militar por parte de Rusia a Ucrania. Un año, decíamos que no iba a durar. Duró un año, ya va un año. Y no hay como finta de que tenga un fin próximo. ¿Qué podemos decir sobre la guerra de Rusia y Ucrania ahora que se cumplió un año? No sé, también le voy a llamar guerra porque, bueno, yo la verdad tampoco soy experto militar, pero yo le voy a llamar guerra porque yo he visto que así le han llamado y la verdad pues para no ser tan tecnicistas aquí. Pero lo que yo podría decir, bueno, porque en un principio pensábamos Que no iba a que no durar. iba a durar, porque yo también decía, Ucrania va a caer por lo que es la potencia militar rusa, yo pienso que Ucrania no va a durar ni las 2 semanas. De hecho, yo veía que muchos posteaban eso, Hasta donde, que, fíjate que hasta donde yo sé sería lo más lógico, ¿no? Pero parece que la estrategia de Rusia ha sido como chingar la madre y hacerlo de a poquito para también presionar internacionalmente, según yo. sí, lo que yo veía era que Rusia, como tú dices, decían, fue una desorganización total. No tenía logística desde un principio. O sea, fue un ataque apresurado. Eso es lo que yo vi. Ah, ok, ¿tú crees que fue error de Rusia en cómo hacerlo? Ajá, o sea, que se confió. Se confió y dijo, vamos a ocupar así en chinga. Y se lanzaron así sin pensar, casi como si te fueras a... Sí, 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 algo que fue de hoy para mañana. Ajá. Diciendo, no, pues nada más vamos a quitarnos este peso de encima ya. Y ya es que se aventaron, se echaron todos hecho a la madre. E invadieron Ucrania. Pero ¿qué pasó? Que Ucrania sí estaba preparada. O sea, bueno, no del todo, pero sí preveía. O sea, yo pienso que ahí es lo bueno de tener como las posibilidades siempre en mente. Es decir, Ujú. yo pienso que en algún día nos van a atacar los rusos. Es lo que pasó también con Finlandia y Suecia, me parece, que se unieron recientemente a la OTAN, porque Finlandia y Suecia ya prevenían un conflicto con Rusia y se están preparando, de hecho. Ya tenían Ok. como planes anteriores de qué pasaría si un día nos atacan los rusos, porque hay conflicto en esos países, y tienen como sus planes de, bueno, si nos atacan vamos a hacer esto. Yo Sí, pienso que, sus planes de contingencia. ajá, yo pienso que Ucrania igual los tenía. O sea, Zelensky no me cae bien, y yo pienso que es un pésimo presidente, ¿Qué es el de Ucrania? el de Ucrania. O Ujú. sea, yo honestamente pienso que es un pésimo presidente, es un, literalmente es un comediante. Ok. No, o sea, literalmente no, o sea, se dedicaba a Sí, la comedia. Sí, sí, sí. prácticamente. O sea, literal y metafóricamente es un comediante, porque ponle, puede que nuestros presidentes también tengan como esa Fama de mal chiste. fama de mal chiste, que tengan como esa su imagen pública, ¿no? Pero Zelensky, la verdad, no sabe disimularla, honestamente. Y pero todo lo que quieras, sí se prepararon. Y algo que también ha, ha hecho que esta guerra dure, pues es la intervención de Occidente, Ujú. que diga, no vamos a meternos directamente, no vamos a enviar tropas, pero sí vamos a enviarle ayuda a Ucrania. Y ya que yo pienso que Ucrania tenía como sus planes de contingencia, sumádole a la ayuda que le prestó Occidente, la verdad sí supo parar a los rusos. Pero también los rusos se hicieron mensos. Ujú. Eh, espero que ningún ruso esté viendo esto. Ojalá que no. Bueno, pero el chiste es que los rusos pienso que sí cometieron varios errores En logística en de logística. guerra. Ujú. Ok. Y bueno, o sea, la verdad yo admiro a Rusia, su cultura. Claro. Pero honestamente pienso que su cultura militar no está muy bien O planificada. sea, ¿crees que es más cantidad que calidad, digámoslo así? Exactamente. Que de hecho también el ejército ruso, aunque sí es uno de los más poderosos del mundo, también pues en comparación a otras potencias militares como Estados Unidos, pues no se compara. De hecho tampoco todo el armamento de la OTAN tampoco es comparable con la de Rusia. Pero Rusia no es que esté en desventaja. Tiene el arsenal nuclear más grande del mundo. Pero Bueno, pero no puede ponerse a aventar bombas nucleares, ¿estás de acuerdo? O estoy sea, de acuerdo. O sea, de hecho si lo hace ya valimos madre. Y bueno, quién sabe. La verdad no sé qué podría pasar en ese caso, pero Rusia tiene buen armamento. Puede ser que poquito, pero seguía mucho por eso, que tiene buen armamento. Pero qué tan adiestrados están. Ahorita estaba viendo que hay como un ejército que son mercenarios.
sea que no es en sí el ejército ruso Ujú. que está luchando en Ucrania, y a la vez está el ejército ruso. Y hay conflicto entre estas dos partes, entre el ejército ruso, digamos, oficial, y este ejército Como si de nosotros mercenarios. entráramos en guerra con Estados Unidos y tuviéramos al Ejército Nacional y al Ejército Nuevo Zapatista, por ejemplo, ¿no? Ándale, algo así, algo así. Y están en pleito estos dos ejércitos. Entonces, aquí va como dice el Evangelio. Un reino que está dividido contra sí mismo no puede sostenerse. Y la neta es lo que está pasando en Rusia. Estos dos ejércitos están en pleito. Los ciudadanos rusos no quieren prestar su servicio militar. No quieren ser reclutados. Lógicamente, ¿no? Ajá. Y la neta pienso que todo eso ha contribuido pues a que esta guerra se Se extienda. extiende además. Ujú. Ojo, ahora, también, o sea, a mí sí me gustaría remontarme un poquito a por qué es la guerra, güey. O sea, realmente, ¿qué es lo que se dice de por qué Rusia terminó invadiendo Ucrania? Porque vaya, es algo con lo que parece que ya vivimos, pero muchas veces no sabemos ni por qué. O sea, ¿con qué claridad podríamos decir, fue por esto? O sea, según tú, por ejemplo, ¿por qué fue que Rusia invadió Ucrania? Yo pienso que fue para tratar de darle un alto a la OTAN. Porque Ok, si ves que... espera, ahí tenemos que hacer pausa. ¿Qué demonios es la OTAN? Ok, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. En Ok. sí, es todas las potencias militares que quisieran, que podían hacer como una tipo Liga de la Justicia y luchar contra los males del mundo. Ok, ¿y Este, quiénes están en la OTAN? Estados Unidos. Estados Está de Unidos, lleno, ¿no? ¿Quién hasta más? donde yo sé, ¿eh? Sí, No sí, te sí. voy a decir Sí, exactamente claro, no todo. exacto, pero para darnos una idea, Pero Estados está Unidos, Estados Unidos, Francia, tal vez. Francia, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña, Ok, sí. Alemania, Polonia, que está muy cerca de Rusia, por cierto. Ujú, España me parece que también. ujú. Italia, prácticamente casi toda Europa. Ok, y me parece, según recuerdo, o Canadá. entiendo que lo que pasó fue que la OTAN quería incluir a Ucrania en Ajá. sus filas. Ajá. De hecho, Biden estuvo en Ucrania mucho tiempo antes de todo lo que pasó, porque le hizo la invitación a Zelensky, a Ucrania, de que pues se uniera a la OTAN e hicieron ejercicios militares. Ahora, ¿cuál es la pertinencia de la OTAN y de esta organización militar en pleno siglo XXI? Es que ese era el punto también. Estaba escuchando hace poco también otro youtuber que es gringo. Y él hizo un comentario muy, muy interesante que decía que la OTAN quería precisamente esto que pasó, que Rusia invadiera Ucrania. O sea, más allá de que ¿Y qué quisiera... provecho sacaría? Aquí te va. Lo que tú decías. Primero, en parte la OTAN se está extendiendo. Ujú. Antes nada más eran muy poquitos países, no era toda Europa, eran poquitos países, digamos los principales de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego se fue extendiendo hacia el oriente hasta acercarse a las fronteras con Rusia. De hecho, en un principio la Unión Soviética se quería unir a la OTAN, pero como había conflictos entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues le dijeron que no. Pero lo que sucede es que primero fue esto. La OTAN se comenzó a extender y Rusia lo vio como una amenaza porque se estaban acercando demasiado a las fronteras. Claro, y en caso de entrar en conflicto, serían todos contra Rusia. Correcto. Y la otra era precisamente lo que tú estabas preguntando. De que precisamente, pues, la OTAN es como le estaba diciendo, a ver, Rusia, vamos a unirnos con Ucrania. Bueno, Ucrania se va a unir a nosotros. Ya podremos poner misiles nucleares ahí. Vamos a tener bases militares ahí. ¿Y qué cerquitas Y estamos? qué cerquitas estamos. Pero tú eres el ejército más poderoso del mundo. Bueno, entre comillas, antes de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Eres uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Tienes un armamento de calidad. ¿Por qué no lo atacas? Vamos, tú puedes, ¿no? Y sale, ahí va el menso. Lo ataca. ¿Puedes o no, perro? Básicamente. ¿Puedes o no? Y ya, Putin dice, yo tengo con queso los tamales. Se lanza. Y Pero ¿crees que haya sido un crimen de ego? en parte, pero Sí. ahí va lo que tú decías. Ok, échalo. Que la OTAN quería un pretexto para seguir existiendo. ¿Saben? ¿Ya vieron que Rusia es muy peligroso? Porque mira, antes estaba... Ok. Ujú. Rusia es peligroso, justifica nuestra existencia porque podemos defender al mundo Mundo. de Rusia. Ajá, O sea, son el villano disfrazándose de héroe. correcto. No mames. Y Putin, bueno, Rusia en general, porque no solamente es Putin, sino todos los gobernantes rusos mordieron el anzuelo de la OTAN. O sea, la OTAN, aparte de que quería acercarse a Rusia, también era un pretexto
para seguir existiendo, porque si decías, ¿qué caso tiene que exista una organización militar de tal tamaño? Y sigo teniendo la pregunta, ¿qué provecho sacan las naciones que están en la OTAN de seguir existiendo? Crear conflicto y El negocio militar. las armas, ¿no? Las que armas. Estados Unidos tiene una historia increíble en fabricar y traficar armas. De hecho, cuando es la Primera Guerra Mundial, si tú te acuerdas, en un principio Estados Unidos no era parte. O sea, nada más era un conflicto de Europa. Sí, claro. Y ya cuando se mete Estados Unidos, como Estados Unidos no era parte del conflicto, sino que pues, estaba acá en su mundo, diciendo, yo veo que Europa ya está destrozada por la guerra, pero yo no. Entonces, ya que yo estoy intacto, voy a fabricar armas, que es lo que necesitan ahorita, se las voy a vender, los endeudo conmigo y yo gano. Si tú te fijas, Estados Unidos nunca ha sido atacado en su territorio. ¿No? Entonces, dice, bueno, voy a aprovechar que yo no estoy en crisis, como Europa, que está toda destruida, que necesitan urgentemente armas. ¿Sabes qué? Yo se las fabrico, se las vendo, se endeudan, pero se las vendo y me hago... Oye, y al dinero. rato Putin comprando armas a Estados Unidos, ¿no? Para seguir atacando Ucrania. ¿Te imaginas Ay. el absurdo? Me imagino el absurdo, lo bien posible, pero sí sería muy absurdo. El mundo está lleno de cosas Entonces, por absurdas. ejemplo, ¿tú crees que ahorita el beneficio que tiene Estados Unidos es seguramente en estarle vendiendo armas al ejército de Ucrania? Probablemente. Sí, porque si te fijas, y no solamente Estados Unidos, toda la OTAN. Vendiéndole armas. Ajá, España ya envió Para que te defiendas, su maestro. paquete. Pues hace poco, relativamente poco, Alemania le envió sus famosos Leopard 2 a Ucrania. Polonia también le vendió que aviones. O sea, bueno, vender. Ujú. En realidad es como un préstamo Sí, O porque sea, te endeudas. en deudas. O sea, si te fijas, Estados Unidos, bueno, en general la OTAN se está chingando tanto a Rusia como a Ucrania. O sea, Ucrania no se está dando cuenta. Ucrania fue como súper... ¿Cómo se llama cuando uno es, como persuadir, pero está siendo utilizado, Está siendo digámoslo así? utilizado. Y mira que Zelensky le lame las botas bien ¿Y crees sabrosas que ya ha a sido por Biden. eso, por la falta de preparación intelectual y militar de la persona que los lidera al final? Pienso que sí.